De regreso con ustedes y ya después del pleito mío con los amemados estos, ¿m? Y estuve por Palacio hoy, cerca del mediodía. Ahí me iba encontrando con un grupo de periodistas y de colegas, porque unos son periodistas, otros son colegas, ¿verdad? Hay una diferencia entre uno y otro, que iban a una actividad a la que yo no iba a participar, ni participé, pero la cosa comienza a marchar, las cosas comienzan a caminar y el presidente de la República está dispuesto a hacer todas las cosas que su deber y la Constitución le mandan. El toque de queda va a continuar. Tú te sabes bien cómo es la cosa, Georgie, del decreto. Lo tengo aquí, pero el toque de queda... Tú comenzaste lamentando el fallecimiento de don Alejandro. Sí. Yo escribí un tuit por ahí y Servio Tulio me mandó un discurso Sí. Bueno, pues en la Cámara Americana de Comercio. Si tú comenzaste, yo me adhiero simplemente a lo que tú pudiste haber dicho, que no lo escuché. No, yo sé, y sé que hablaba en nombre no solamente mío, sino en el tuyo, en el de Rudy también, que tenían las mejores relaciones con don Alejandro. ¿Quién no tenía buenas relaciones con don Alejandro Urión? Con relación al toque de queda, hay un decreto, pero a grandes rasgos, en síntesis, el toque de queda en Santo Domingo, Santiago, la provincia Santo Domingo, Puerto Plata, no recuerdo qué otra provincia, son 4 o 5 provincias. El toque de queda se iniciará a las 7 de la noche, pero habrá flexibilidad para el tránsito entre 7 y 9 de la noche para que las personas puedan llegar sin problema a sus hogares. Lo que significa es que los negocios tendrán que cerrar a las 7 de la noche. Es más o menos lo que habíamos analizado ayer, de que el problema no está en el libre tránsito, el problema está en los negocios abiertos. Ahí es donde radica el problema. Entonces, para el día 24 y 31 de diciembre, el tránsito va a estar autorizado hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1 de la madrugada. Para permitirle a la gente que pueda desplazarse, pero están prohibidas las reuniones, los encuentros, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde. Yo creo que son medidas adecuadas. A mí me hubiera gustado que fueran más radicales, pero yo no soy que manejo el Estado, ni conozco, ¿verdad?, las situaciones que enfrenta el gobierno. Así que ojalá, porque todo eso está bien. Incluso las medidas que habían eran buenas, pero si la ciudadanía no adquiere conciencia de que debe respetar esas medidas para evitar que se siga propagando el COVID-19 en el país, no estamos en nada. ¿El día de Nochebuena cuándo es? ¿El 23? 24 de diciembre. ¿Amanecer 25? Sí. Bueno, yo casi nunca sé esa fecha, pero están prohibidas reuniones. ¿Y cómo se junta la gente entonces? El número de personas no especifica. Porque hay familias que por tradición se reúnen ese día, y comparten esa noche. La cena vamos a hacer en la casa de los viejos. Y ahí se juntan los hijos, las esposas, etcétera. Y se juntan 10, 15, 20 personas, una familia, fácilmente. Mira, déjame ver, aquí tengo el decreto. Artículo 2, para ir en el toque de queda y las demás restricciones propias del presente estado de emergencia quedan establecidas de la siguiente manera. En el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega
y Puerto Plata todos los días de 7 de la noche a 5 de la mañana. En el resto del país, es decir, en las demás provincias de la República Dominicana, las enumera el decreto, pero yo no la voy a leer. De lunes a viernes de 9 de la noche a 5 de la mañana y sábado, domingo y día feriado de 7 de la noche a 5 de la mañana. Todos los días en todo el territorio nacional, las personas contarán con una gracia hasta las 9 de la noche para transitar exclusivamente hacia sus respectivas residencias. Artículo 3. Por excepción a lo dispuesto en el artículo 2 del presente decreto, los días 24 y 31 de diciembre del 2020, el toque de queda aplicará en todo el territorio nacional de 7 de la noche a 5 de la mañana en los lugares públicos y lugares privados de uso público. Entonces, párrafo, las personas que en los días indicados en la parte capital de este artículo se encuentren en lugares de uso exclusivamente privado podrán circular hasta la 1 de la mañana del día siguiente, estrictamente para trasladarse hacia sus respectivas residencias. Artículo 4. Se establecen las siguientes excepciones a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del presente decreto y, en consecuencia, se permitirá que durante los respectivos horarios de toque de queda circulen las siguientes personas. Personas dedicadas a los servicios de salud, tales como médicos, enfermeras o enfermeros, bioanalistas, personal paramédico y personal farmacéutico. Personas con alguna emergencia médica que necesiten dirigirse a algún centro de salud o farmacia. Personas dedicadas a las labores de seguridad privada debidamente identificadas. Miembros de la prensa y demás medios de comunicación debidamente acreditados. O sea, no es porque usted tenga un carnet de prensa, usted va a poder circular. Tiene que pedir una acreditación. Operadores de vehículos y técnicos de empresas e instituciones prestadoras de servicios de energía, agua, telecomunicaciones, recogida de desechos sólidos, o sea, basura, debidamente identificados exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Operadores de vehículos dedicados a la distribución urbana e interurbana de mercancías, insumos y comestibles debidamente identificados exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones. Personas que laboran en la industria y el comercio de alimentos y productos médicos y farmacéuticos y estén en tránsito hacia o desde sus lugares de trabajo, siempre que porten identificación de una empresa autorizada. Pasajeros internacionales y operadores de vehículos particulares o comerciales que estén trasladando a estos, así como empleados del sector transporte marítimo y aéreo, debidamente identificados en tránsito hacia o desde puertos y aeropuertos. Empleados de empresas que brinden servicios funerarios exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Empleados o contratistas de los sectores de hotelería, minería y zonas francas. Tenemos al doctor Mario Lama. Al doctor Mario Lama, del Servicio Nacional de Salud, un funcionario que está haciendo un gran trabajo en el área de la salud en el país. Buenas Doctor tardes, Mario Lama. Mario, ¿cómo está, mi querido amigo? Buenas tardes, Juan TH. Hola, ¿cómo están todos? Bien por acá, gracias a Dios. Qué bueno. Sí. El doctor Mario Lama no solamente predicaba cuando estaba en el otro lado de la acera, sino que lo está haciendo ahora en la práctica. Así que... Así es. Qué bueno. Doctor, ¿qué opinión tiene usted sobre las medidas que ha adoptado? Esto fue producto de la reunión del Gabinete de Salud, en donde se llegó a todas estas resoluciones, ¿verdad? Y que terminó con un decreto del presidente de la República, Luis Abinader.
Así es. Sabes que el presidente Luis Abinader trabaja con los datos estadísticos. Es una persona que le gusta estudiar el comportamiento y a partir de las situaciones planteadas, entonces se toman decisiones. Indudablemente el país se encuentra en un buen momento todavía, un momento de que la enfermedad ha tenido cierta estabilidad en el tiempo, pero en las últimas semanas, sobre todo en las últimas 2 a 3 semanas, se ha registrado un ligero incremento y todo lo que se ha venido haciendo es para evitar ese rebrote que en muchos países está ocurriendo. Entendemos que las medidas son oportunas, que son correctas y que se está haciendo un llamado a colaboración de la ciudadanía, porque recuerden que esto debe ser en conjunto, Estado y ciudadanos. De nada sirven las disposiciones que se hacen a través del Estado y del Ministerio de Salud Pública si la población no se adhiere a ellas. Ciertamente, se establecieron restricciones para las reuniones, tanto públicas como privadas. Así es, se hace el llamado a reducir el flujo del tránsito y de las libertades públicas, mover hacia abajo 2 horas, reduce indudablemente la movilidad social. Recuerden que esta es una enfermedad difícil de manejar y que va a depender mucho de la parte humana. El virus necesita un reservorio, necesita un huésped, y el huésped son los seres humanos. Si el virus no encuentra a quien infectar, indudablemente comienza a ocurrir una reducción en la cantidad de casos. Es una medida oportuna, como lo había dicho anteriormente. Se establece en el decreto que no podrán en los lugares públicos, bares, restaurantes, aceptar más de 10 personas por mesa, siempre y cuando no exceda el 70% permitido de la ocupación de ese lugar. Sí, se ha tratado de tener un máximo de un 70% la ocupación en los bares y en los restaurantes. Eso indudablemente influye. Tratar de reducir a no mayor de 10 personas la cantidad de gente en los espacios públicos, seguir acatando las medidas sanitarias, la no venta de alcohol después de las 6 de la tarde es una medida muy importante, porque recuerden que las grandes aglomeraciones están asociadas al consumo de alcohol, y sobre todo en esta época que tradicionalmente se utiliza mucho los encuentros sociales asociados a la ingesta de alcohol. Esa es una de las medidas, entendemos, más importantes, porque como le dije anteriormente, cuando vemos las fotos, cuando vemos los llamados de atención, casi siempre está asociado a jóvenes y al uso de alcohol en espacios públicos y privados. Doctor, Olga Almanzar de este lado, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Después que estamos en la pandemia y a raíz de esto se ha proliferado mucho lo que es el envío de comida por delivery. Esto ha aumentado significativamente la cantidad de personas que circulan a altas horas de la noche, básicamente en motores, y que también siguen la cadena de contacto en relación a cómo esos servicios hacen que estas personas vayan a las casas a llevar lo que es la comida, que es uno de los servicios que más horario tiene disponible para seguir funcionando. ¿Se ha tomado en cuenta esta actividad económica, cómo ha ido aumentando y toda esta dinámica para también tener un poquito de control en ese sentido? El problema no son los delivery. Indudablemente, todas las personas que transitan pueden ser foco de infección, pero el problema no son los delivery. Recuérdate que el número de delivery son reducidos en la calle, y aunque sí van a múltiples casas, el contacto con las personas también se reduce. La mayoría de los edificios, de los apartamentos, han tomado medidas preventivas y tienen protocolos de cómo deben ingresar a sus espacios privados.
el principal problema que tenemos en la República Dominicana es lo que está ocurriendo en la calle, es lo que está ocurriendo en los grandes almacenes, en los supermercados, en los restaurantes, en los bares, en las diferentes actividades, y sobre todo porque la gente ha comenzado a perder el miedo a esta situación. En República Dominicana hemos logrado reducir la tasa, la mortalidad, la letalidad de la enfermedad, e indudablemente mucha gente ha perdido el miedo. Pero aunque los jóvenes, la enfermedad cursa generalmente leve o moderada, estos jóvenes sí llevan la enfermedad a su casa, personas mayores, que son generalmente los que se complican. Entonces, nosotros todos tenemos que seguir pregonando la no modificación de las medidas sanitarias, que todo el mundo la conoce, el uso de las mascarillas, la reducción de personas en los espacios físicos, el distanciamiento físico entre las personas y la higiene con soluciones hidroalcohólicas sobre todo. Mario, sí, señor. Bueno, uno de mis hijos, Pablo, tiene COVID, está solo en la casa, no tiene ningún síntoma, está asintomático, pero dio positivo la prueba. Yo creo que en el edificio donde yo vivo, tal vez en el tuyo también, nosotros adoptamos medidas. En el ascensor, solamente 2 personas por ascensor. El gimnasio también se tomaron medidas. Solamente va la familia de un apartamento para evitar las aglomeraciones. Y en el caso de los delivery, nunca han tenido acceso a los apartamentos. Las personas piden los alimentos, dejan el dinero con el que está ahí debidamente protegido con sus mascarillas y sus cosas, y cuando va al delivery solamente tiene que dejar la comida y se lleva el dinero, o le dejan la tarjeta de crédito, la pasan por el borifón y no hay ningún contacto con las familias. Ahora, así es. Ahora, hay que vigilar, y no sé si ustedes lo pueden hacer, no creo, que ya es una labor de la policía, de vigilar que las medidas se cumplan, porque si bien es cierto es hasta las 7, lo deben cerrar, eso no ocurre. Ahora, ¿quién se encarga de darle cumplimiento a esas medidas? Hay un personal especial de la policía para que los lugares públicos estén cerrados a la hora que indica el decreto. Te lo digo por experiencia. Sí, es así, Juan. Indudablemente el Ministerio de Salud Pública tiene supervisores, tanto la Policía Nacional como la Fuerza Armada y otras instituciones están participando en conjunto en la vigilancia y los controles. Indudablemente la población está cansada, indudablemente en nuestra Fuerza Armada también están teniendo situaciones, eso lo hemos visto, y sobre todo que la gente está desesperada, la gente ya es el sentido de la colaboración se ha reducido en la población. Mario, perdona que te interrumpa ahí, en ese mismo punto que tú estás tratando. ¿Tú no crees que el tema de la vacuna contribuya a que se relaje la situación, que la gente diga, bueno, ya tenemos una vacuna, la vacuna está ahí, en 2 o 3 días llegará la vacuna y ya está resuelto el problema de la humanidad con la vacuna, y eso permita que la gente le pierda el miedo, más miedo todavía? De aquí a lo que llegue la vacuna nos puede faltar 2 meses, quizás un poquito más. Yo no creo que sea el motivo de la vacuna, es que la gente se ha cansado, Juan. Son 9 meses que tenemos en la República Dominicana. Hay un cansancio físico, hay un cansancio emocional. La gente necesita ese calor humano. Recuerda que los dominicanos tienen un comportamiento tradicionalmente muy afectivo. Eso es una realidad. Le gusta abrazar. Yo cuando llego aquí abrazo a Olga. Hoy fui yo al Palacio Nacional de Milagro Germán y vine a chocarme las cosas. No, ven a darme un abrazo. Sí, eso es indudable. Además que se le ha perdido un poco el miedo, como te dije. Recuerda que a medida que tú vas conociendo la enfermedad, que tú vas viendo la evolución de la enfermedad, que tú estás viendo que mucha gente se está complicando menos, indudablemente todos esos son factores que contribuyen a reducir el control
de la misma enfermedad. Por eso es que debemos seguir con el llamado de atención, debemos seguir haciendo educación, que hay, aunque hemos avanzado, hay un grupo poblacional que es de muy alto riesgo, esas personas envejecientes de más de 60 años, tienen enfermedades sobreagregadas, que son lo que realmente se nos pueden complicar en la casa y en los hospitales. Tenemos capacidad de respuesta. Hemos visto en los últimos días que se ha incrementado el uso de cuidados intensivos en pacientes de COVID. ¿Tenemos la capacidad para responder en caso de que siga incrementándose la necesidad de pacientes de ser llevados a cuidados intensivos? Te voy a hablar con los datos de la red pública, porque recuerda que como director ejecutivo del Servicio Nacional yo manejo los datos de los hospitales. Te puedo decir que tenemos 1.529 camas COVID disponibles para los pacientes. De estos, apenas 317 camas están ocupadas, o sea, apenas un 20% en el sistema público. A diferencia de las unidades de cuidado intensivo, tenemos 148 camas de cuidado intensivo. Tenemos 76 camas ocupadas, que representa un 51% de las camas UCI. Y tenemos 145 ventiladores y tenemos 42 ocupados para un 29%. O sea que la respuesta hospitalaria todavía está garantizada, pero indudablemente esto se ha ido incrementando y preventivamente hemos estado haciendo las previsiones por si esto sigue evolucionando hacia el incremento. Al momento, nuestra red sanitaria, nuestra red pública, tiene el control. Doctor, Países Bajos, Francia, Alemania, también en Estados Unidos, Nueva York, se plantea hacer un cierre absoluto. ¿Usted cree que las medidas que ha tomado el Gabinete de Salud son suficientes para ayudar a frenar este creciente repunte del virus? Fueron suficientes a nuestra llegada al Estado. Recuerden que cuando la gestión del presidente Luis Abinader inició en agosto, teníamos una positividad que rondaba entre un 35 y un 40 y una cantidad de casos activos y de ocupación hospitalaria mucho más alta. En ese momento las medidas adoptadas son muy parecidas a las de ahora y dieron resultado, pero el resultado va a depender de la adherencia de la ciudadanía, la adherencia de la población y el comportamiento correcto de nuestra población con relación a las medidas sanitarias. Recuerden que podemos hacer todas las disposiciones y si no hay una adherencia a los protocolos, los resultados no son satisfactorios. Mario, ¿cómo marcha el Servicio Nacional de Salud? A tu llegada, ¿qué cosas se han hecho distintas? ¿Cuáles son los proyectos? El aumento del presupuesto en el área de salud, sobre todo en el área que tú diriges, ¿cómo marcha eso? Al momento de nuestro ingreso encontramos una situación muy delicada hospitalaria. Muchas de ellas todavía serán subsanadas en el transcurso de los meses, sobre todo la condición de infraestructura. Un 54% de todos nuestros hospitales están en condiciones malas. Un 10%, alrededor del 10% en condiciones buenas y el resto, como te dije, en condiciones regulares, con una situación de servicios muy deprimente. Te puedo decir que muchos hospitales apenas suplían mínimamente las necesidades para hacer una gestión de calidad. Te puedo decir, por ejemplo, el Hospital Moscoso Puello a nuestra llegada tenía 3 equipos de rayos X, ninguno funcionaba, 2 equipos de sonografía sin función, un tomógrafo dañado y 3 equipos de rayos X también sin funcionar. Y eso se replicaba en la mayoría de los hospitales. De 85 centros diagnósticos que hay en el país, más de la mitad no hacían las pruebas básicas de
de laboratorio, la mayoría de los servicios con grandes deficiencias, los sistemas de suministro de medicamentos apenas con un 30% de su capacidad, el Hospital Regional Taiwán con una unidad de cuidado intensivo que tenía 15 años sin funcionar. Y si te voy haciendo recuento, era una situación muy delicada. Hemos avanzado bastante en estos 4 meses. La gestión hospitalaria ha mejorado. Teníamos una deuda de casi 4.000 millones de pesos en nuestros hospitales al momento de la llegada. Se han tomado medidas. Un desastre. Un desastre. Así mismo, se han tomado muchas medidas, se han creado direcciones nuevas en el Servicio Nacional de Salud, como la Dirección de Odontología, la Dirección de Enfermería, la Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes y la Dirección de Infraestructura. Se han hecho licitaciones por unos 1.300 millones de pesos para reparar 25 emergencias y hacer correcciones de filtraciones muy groseras que teníamos en nuestros hospitales y mejorar de manera inmediata algunas unidades básicas de servicio. Hemos entregado casi 100 millones de pesos en equipamiento a más de 20 hospitales de la República Dominicana. Hemos mejorado la calidad de servicio, hemos abierto diferentes unidades como la de Taiwán que te mencioné. Hemos hecho un diagnóstico de todas las unidades de atención primaria que tenemos en el país y hospitalaria para comenzar a corregir en el transcurso de los primeros 6 a 12 meses muchas de estas unidades. O sea que hemos tenido muchos avances, pero indudablemente es un problema que nos costará varios meses el poder exhibir dinero y tiempo, mucho dinero, exacto, y tiempo, y también voluntad hay. La voluntad existe, así es. Bueno, pues Mario, gracias. Recuerda que tenemos un tinto que espera por nosotros. Así es, Juan T.H. Así es. Muchas gracias, doctor Mario Lama. Un abrazo. Gracias a ustedes y estamos a la orden. Un abrazo. Bien, igual para usted. Vamos a la pausa. Este es el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 y Premium 101.1 en Santiago para todo el Cibao. Regresan los poderosos en unos minutos.